Acá llegamos a tener presencia de la perdida del macho como también de la hembra, la diferencia, ¿no? ¿Y cuál es el nombre en el dialecto del quechua de este lugar? Isaca, ¿ok? Probablemente ese es el nombre real de este atractivo turístico, Isaca. Y el otro nombre que llegan a sugerir muchos llega a ser Izcaca, Izcaca, ¿ok? Muy difícil la pronunciación, claro que sí, el cual directamente lo llegaron a colocar Pisac. Ahora, ¿qué es todo este lugar? Mencioné anteriormente que este lugar llega a ser un complejo arqueológico muy grande. Es una ciudad. Según al señor Pedro Sánchez de la Hoz, cuando los españoles llegaron y también al señor Pedro Pizarro, que fue el hermano de Francisco Pizarro, menciona que los incas no habitaban en grandes ciudades. Ellos vivían en pequeños poblados ubicados a largas días de distancia, largos kilómetros de distancia. Pero siempre se tenían unos sistemas de comunicación llamados los famosos Capagñán o los famosos caminos del Inca. Si hablamos de caminos del Inca, el camino del Inca esencialmente llega a nacer desde la misma ciudad del Cusco. Y Cusco considerado como la ciudad Puma. Desde la misma plaza de armas se llega a dividir este camino Inca. Hacia la zona del Continsuyo, por el mercado San Pedro, por ahí. Hacia la zona del Antisuyo, por la piedra de los 12 ángulos, por la cuesta de San Blas. La zona del Chinchaysuyo al norte, por la cuesta de Santana. Y la zona del Collasuyo, por la misma Avenida del Sol. Y estos caminos incas se expandían tanto hacia la zona sur de lo que es Colombia, Ecuador, hacia el norte de Argentina y Chile, Bolivia y toda la costa de Perú. Los caminos incas aproximadamente se tiene una longitud de casi 42.800 kilómetros. Pero si nosotros hablamos, ¿los incas resistieron esos grandes, largos tramos de caminata? Claro que sí. Si hablamos de los caminos incas también, cada 20 a 25 kilómetros se tienen los famosos tambos. ¿Y qué son tambos? Lugares de descanso. No es porque los incas se cansaban, no, sino ellos llegaban a tener un animal que era la llama. Y hasta el día de hoy, en muchos de los poblados se utiliza la llama como un animal de carga. Llega a transportar los productos. Y la llama solamente te resiste entre 20 a 25 kilómetros caminando. Y gracias a este animal se tiene estos tambos cada 20 a 25 kilómetros. Me dejo entender, ¿verdad? Ahora, ¿qué es todo este lugar aparte de ser un tambo? Se calcula que este lugar llegó a ser una zona netamente administrativa. Llegó a administrar todas las áreas de cultivo del Valle Sagrado de los Incas hasta la localidad de Urubamba. Porque de Urubamba para adelante se hacía cargo lo que era Ollantaytambo. Este lugar llega a contar diferentes sectores urbanos. Como por ejemplo, el lugar donde hemos ingresado, que es aquello, se le conoce como Cantus Racay. Y Cantus viene del nombre de la cantuta, y que es la flor nacional del Perú. Racay, que significa desnivel, ladera o barranco, precipicio. Se dice que ese lugar llegó a ser la zona militar. ¿Por qué la zona militar? Como un observatorio militar, porque los incas también tuvieron enemigos. Como por ejemplo, por el sur los mapuches, por la parte central del Perú los chancas, los huancas, por el norte los chachapoyas y por la zona de Ecuador los cañares. Para evitar ataques de los enemigos hicieron estos puntos de control y de vigilancia, como por ejemplo Canturracay, ese lugar. De Canturracay al otro extremo se ha observado la zona real, llamada como Pisaca. ¿Por qué el nombre de Pisaca? Porque ¿se acuerdan lo que les he mencionado en el mirador de Taray? Que muchos de los lugares tienen esa forma de esos animales sagrados para los incas por las constelaciones, y ese sector de Pisaca, si nosotros observamos de una zona satelital, llega a tener la misma silueta de esa pequeña ave, como lo están llegando a observar muchos. ¿Ok? La zona negra, jaspeada con negra, ¿cierto? Por esa razón, es la zona real, la zona más importante, porque el tipo de arquitectura es muy diferente. Al otro lado de la montaña ya también se llega a obtener lo que conocemos como el sector del Intihuatana. ¿Y qué es el Intihuatana? El gran calendario solar o el reloj solar. Inti es sol y Huatana es amarrar, lugar donde se amarra al sol. Pero en realidad el verdadero nombre es Intihuata. ¿Y qué es Inti? Sol, y Huata es año. Los incas observaron la sombra para ver tanto época de lluvias, época de secas. Pero muchos otros han llegado a observar esto, ¿cierto?
Esta es la famosa cruz andina, la famosa chacana. Llega a tener muchos significados, incluyendo lo que significa el famoso Tahuantinsuyo, al gran imperio de los incas. Llega a representar los diferentes dioses, las deidades, tanto los solsticios, equinoccios que los incas llegaron a tener, el puente cósmico, todo eso que el día de hoy les van a dar a conocer en la platería que vamos a visitar. Seguidamente, después de ese sector al otro extremo, tenemos las colcas. Y quiero que se graben este nombre, colca. ¿Y qué significa colca? Almacén o depósitos. Se dice que después de 10 años de la llegada de los españoles, aún existían alimentos dentro de esas colcas. ¿Qué clase de alimentos? Como por ejemplo papa deshidratada, maíz deshidratado, cereales deshidratados y carne deshidratada en base a la sal. Este lugar es el sector urbano, conocido como Callacasa o Llactacasa, que significa lugar donde llega a hacer frío o lugar donde llega a nevar. Todo esto vamos a llegar a observar mucho en los complejos arqueológicos, incluyendo las terrazas. La función de las terrazas, exclusivamente agricultura. ¿Pero por qué agricultura? Netamente se ha descubierto que acá, estas terrazas, a comparación de las otras que ven en las laderas de las montañas, netamente es un gran laboratorio agrícola. Porque de abajo acá arriba son más de 107 andenerías o terrazas. Y cada una de estas llegan a representar a muchos diferentes pisos ecológicos, muchos microclimas. Y siendo exacto, la temperatura de un nivel hacia otro nivel es de 0.07 grados centígrados. Y si nosotros agarramos cuánto es el nivel de temperatura de acá abajo, entre 8 o 9 grados promedio que se llega a tener. Para nosotros no lo sentimos, pero sí el reino vegetal lo llega a sentir, netamente. Pero ¿cuál es lo más importante que llegamos a tener aquí en Pisa? ¿Ven esos agujeros allá, en la ladera de la montaña? Muchos me dicen que esos están hechos por las aves, por algunos reptiles, por algunos mamíferos o los famosos cuis, por muchas razones, ¿no? O algunos otros por la misma erosión de la montaña, por los vientos. Pero esos, señores, es el cementerio precolombino más grande encontrado hasta la actualidad de la época inca. En casi 2 kilómetros, 5.000 tumbas. Esos agujeros son tumbas. Y tenemos dos clases. En la parte inferior como habitaciones formadas por muros y en la parte superior esos agujeros. Se dice que esas habitaciones formadas por muros llegaron a ser tumbas reales para el cacique o alguna persona muy importante de este poblado. Podría ser el Zapachinchi o el Zapachinchi. ¿Y quién era el Sinchi? El general de este lugar, el jefe, el soberano. Pero en la época inca, ¿por qué existían tantas momias? Y según indican los relatos, las crónicas, historias, que los incas solamente las personas reales se llegaban a momificar. ¿Habían tantas personas reales? No, falso. En la época inca todos se momificaban, desde personas comunes hasta las personas de la clase social más alta, con una gran diferencia, que las personas comunes estaban en una posición fetal y los de la realeza estaban en una posición de meditación. Y los que le servían a la realeza estaban en posición de rodillas. Bien. ¿Cómo les la purificación?